muchísimas gracias por esta información, Víctor. Y ahora vamos a conversar nosotros con Jorge Jáuregui, es experto en derecho electoral y nos va a ayudar un poco a entender cuál es la situación, tanto de Martín Vizcarra, sobre todo de Martín Vizcarra, como lo que le va a pasar al señor Edgar Alarcón. Señor Jáuregui, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Patricia, muy buenas tardes. Un gran placer estar a sus órdenes. Encantado. Bueno, cuéntenos un poquito cuál va a ser cuál es el trámite a seguir con el señor Martín Vizcarra. Bueno, en principio hay que, distinguir dos como espacios que son claramente diferenciados, ¿no? El ámbito electoral, en el cual el señor Martín Vizcarra tiene la condición virtualmente, ¿no?, de un congresista electo, porque todavía no ha culminado el cómputo de resultados de la elección congresal en la Circunscripción Electoral de Lima, por la que él ha postulado, pero podemos ver por el mismo cómputo, por el avance del cómputo, que tendría la condición de congresista electo, ¿no?, virtualmente, y además en la condición de congresista con una votación preferencial bien alta, ¿no? Entonces, en el ámbito electoral no es posible que sea retirado, que sea excluido de alguna forma del proceso electoral, él continúa allí. Ahora, el otro ámbito es el parlamentario, ¿no? Entonces, en el ámbito parlamentario hay que ver que es una prerrogativa del Congreso de la República, a través de una acusación constitucional, decidir la inhabilitación de una persona que ha sido funcionario público, con los cargos específicos que la Constitución establece, o también su destitución, pero en este caso, como ya fue vacado, ya no sería destituido, sino sería inhabilitado. Entonces, aquí tenemos que hay dos escenarios. En el ámbito electoral continúa él en carrera, ya, va a ser un congresista electo, ¿no? En su momento, cuando esté dada la proclamación de resultados, va a ser un congresista electo. Si decide el Parlamento inhabilitarlo, entonces lo que no podría es eventualmente recibir la credencial, ¿no?, su credencial como congresista, y lo más importante, no podría juramentar al cargo el día 27 de julio, como manda la Constitución, ni tampoco entonces podría asumir el cargo de congresista. Sin embargo, acá hay una situación muy particular, y es que se trata de una limitación a derechos fundamentales, como es el caso de los derechos de participación política, que tiene un tratamiento especial, que incluso, excede el límite del marco constitucional, y que entramos también en el ámbito convencional, porque hablamos de derechos humanos, ¿no?, que están en juego. Entonces, también se conoce que el señor Vizcarra, esto por información periodística, yo no tengo sino la información que todos tenemos a través de los medios de comunicación, que había interpuesto una demanda de amparo, ¿no? Si esta ley es concedida, puede también solicitar en ese contexto una medida cautelar. Si la medida cautelar, es admitida, ¿no?, le conceden también la medida cautelar, entonces podría suspenderse los efectos de la inhabilitación hasta que el proceso constitucional culmine. Un amparo debe demorar 2 años en una primera instancia, por lo menos. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Vamos por parte. Entonces, el señor Vizcarra, si es elegido, es elegido. ¿Podría no asumir, entendemos, si es que se hace efectiva esta acusación constitucional, o sí jura? Esa parte no me ha quedado de todo claro. No, si es inhabilitado y se mantiene firme la inhabilitación, no hay ninguna disposición que suspende esa inhabilitación, no podría asumir. De acuerdo. Estaría inhabilitado. Y entonces de asumir el cargo. Entonces su curul la ocupa el siguiente en la lista de su partido. Correcto. Entonces, comunicado el Jurado Nacional de Elecciones de esa decisión, entonces tendría que correr. Pero ojo, no pierde la condición de congresista electo, eso subsiste, ¿no? Y está inhabilitado, por lo tanto está impedido de asumir el cargo, pero no pierde los votos. Y en esos 5 años en que contiene la característica de congresista electo, podría, pregunto, apelar. Correcto. Podría apelar. En tanto hay un proceso constitucional en giro, es decir, una demanda de amparo, eso va a ser determinante, qué destino tenga esto. De acuerdo. Le menciono esto porque la Corte Interamericana ya ha sentado posición que cuando hay como una suerte de conflicto, ¿no?, entre dos principios democráticos fundamentales, como son, uno, el principio de equilibrio del poder y de control que tiene el Congreso
respecto del Poder Ejecutivo, las personas que ejercieron la función de presidente, como es este caso, y por otro lado, el derecho de participación y elección de los ciudadanos que votaron por esa persona. Cuando está en conflicto ambos principios, debe prevalecer el derecho de los ciudadanos que votaron y eligieron a esa persona. O sea, no se trata solo, hay una suerte como de triada, ¿no? Entiendo. No solamente están el derecho a control político que tiene, es una prerrogativa que tiene el Congreso de la República, ni tampoco los derechos fundamentales de la persona que postula, que es en este caso el señor Vizcarra, sino además los derechos de las personas que le eligieron. Clarísimo. Ahí hay una voluntad popular. Ahí hay una voluntad popular que se tiene también que respetar. Pregunta, correcto, si es posible que eso se revierte, entonces, de continuar la línea del razonamiento que he desarrollado yo, ¿no? Entonces, para cerrar, por favor, señor Jáuregui, porque se nos acaba el tiempo. Si en lapso de estos 5 años, digamos, si la acción de amparo se resolviera dentro de 6 meses, el señor Vizcarra puede, entonces, nuevamente ocupar su puesto hasta que esto Me parece que sí, que sería eso perfectamente posible. Es más, ni siquiera con que se resuelva el proceso de amparo, con que se resuelva una posible medida cautelar, de acuerdo. Entonces ya podríamos él estaría habilitado para ingresar, ¿no? Porque la medida cautelar suspendería entonces los efectos de la decisión del Congreso. Ahora, para el caso penal específicamente, para el caso de la investigación que se le sigue, por ejemplo, por el caso Moquegua, que es un caso que está bastante avanzado, de acuerdo con el fiscal que lo está llevando, el señor Juárez, ahí sí que requeriría el levantamiento de la protección constitucional que tiene como exfuncionario para ser investigado. No, porque hoy, si acaso el señor Vizcarra alcanza la condición de congresista, hoy la inmunidad parlamentaria ya ha sido retirada, o sea, ya no está en sentido estricto de inmunidad parlamentaria. Corresponde a la Corte Suprema determinar ahí Pero tiene esta prerrogativa de estar protegido durante 5 años por haber sido funcionario público, que no tiene que ver con su inmunidad parlamentaria, o eso solo para presuntos delitos de función. Es para delito de función. Si se trata de un delito, digamos, como este caso, ¿no? El fiscal va a continuar investigando, entonces no va a significar una barrera, una obstrucción para la acción del Ministerio Público el que ese señor Vizcarra alcance un escaño. Porque, repito, la inmunidad ha sido retirada, ¿no? Ya. De acuerdo. Muchísimas gracias, Jorge, por la información. Vamos a ver finalmente el futuro del señor Vizcarra. Lo más probable, eso sí, Jorge, es que no juramente con todos. Eso sí nos queda claro, porque si el gobierno... Eso es lo más probable, ¿no? Ahora, una medida cautelar podría funcionar mucho antes. De acuerdo. Eso va a depender del criterio del juez. De acuerdo. Una medida cautelar puede funcionar en una semana, ¿no? Depende, claro, hay que ver cómo está organizada la defensa del señor Vizcarra. Puede hacerlo, perfecto, puede que no, pero teóricamente es posible que una medida cautelar, una orden judicial que admite una medida cautelar, suspenda la decisión del Congreso. Y de acuerdo. Dispuesto por un juez constitucional, no es posible que ningún estamento del Estado se resista, no es un delito, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias, Jorge, por la información, y seguiremos conversando contigo seguro después de los resultados del Congreso. Son las 1:32 de la tarde.